De esta manera, para la kinésica es importante distinguir qué es personalidad, qué es temperamento, qué es carácter. ¿Qué es personalidad? La fachada, la parte externa de una persona. Y entre temperamento y carácter puede haber una concordancia y una discordancia entre estos con la personalidad. La personalidad, como les decía, es un constructo intelectual del individuo. Son los factores internos más o menos estables que hacen que la conducta de una persona sea consistente en diferentes ocasiones y distinta de la conducta que otras personas mostrarían en ocasiones comparables. Son las estructuras y procesos psicológicos subyacentes y relativamente estables que organizan la experiencia humana y moldean la relación de la persona con el medio. La personalidad es algo frágil. El temperamento y el carácter tienen una fuerza invasora muchas veces. Por eso vemos que hay emociones que una persona a veces no puede controlar. La risa, el llanto, la sorpresa. ¿Por qué? Porque la personalidad es relativamente estable, es relativamente fuerte. Es la configuración única que toma en el transcurso de la historia de un individuo el conjunto de los sistemas responsables de su conducta. Es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan los ajustes únicos del individuo al medio circundante. Esto es muy visible entre estas parejas que son novios y que deciden casarse. Se han enamorado de una personalidad, de esa construcción cognitiva del individuo, cómo se presenta, cómo huele, los perfumes que utiliza, la ropa, la manera que tiene de tratar al otro, es parte de una personalidad. Cuando deciden casarse y se casan, lo que van a comenzar a conocer son su carácter y su temperamento. Y muchas veces hay una incongruencia entre estos tres factores psicofísicos que hacen que las parejas en el primer año de matrimonio comiencen a distanciarse y terminen en un divorcio. Los primeros 3 años son de ajuste o son de separación ante una situación que es insoportable porque se enamoraron de una personalidad. La comunicación en el amor más efectiva va al nivel del temperamento y el carácter. ¿Cómo reacciona esta persona cuando está disgustada? ¿Cómo reacciona esta persona cuando está deprimida? Todo eso es parte de lo que permanece oculto por una personalidad sumamente atractiva cuando nosotros nos estamos enamorando de alguien. La personalidad es la manera de ser de cada uno. De acuerdo con su personalidad, esa persona se conduce, actúa en el mundo externo a través de conductas que expresan dicha personalidad. Cada quien tiene una manera de reaccionar ante toda una serie de circunstancias. La personalidad las modula. De las definiciones consignadas arriba, nos detendremos en lo elaborado por el psicólogo norteamericano Allport, entre cuyas importantes obras se encuentra La psicología de la personalidad, donde desarrolla algunos conceptos que ahora veremos. Y lo que les decía yo, ese constructo, esa construcción cognitiva que nosotros hacemos de este individuo que tiene que actuar y que tiene que desenvolverse ante la sociedad en un ambiente muy definido. Hay quien es una persona en lo social refinada, muy fina, pero ya en su temperamento, en su carácter, en lo personal, en la intimidad, es algo muy diferente. Gente que jamás sería capaz de soltar un gas
en un ambiente social, en la intimidad, lo acostumbra a hacer de forma ruidosa y hasta hace bromas con respecto a esto. ¿Por qué? Porque una cosa es la personalidad y otra muy diferente, aquello que nos sustenta, que es el temperamento y el carácter. Muchas veces nos hemos encontrado con muchos tipos de personalidad, personas un tanto extrañas y otras muy compatibles y similares a lo que somos o creemos. De allí que cuando nosotros vemos un matrimonio que se va consolidando, implica que son personas que están siendo compatibles con sus personalidades. Según evidencias, nuestra personalidad ha sido trazada por lo menos en los primeros 5 años de nuestra vida, los cuales determinan en gran manera nuestra conducta posterior. Ahora bien, por increíble que parezca, podemos tener similitudes con otras personas aún sin habernos criado juntos. Y esto de que nuestra personalidad se construye en estos años, yo les podría decir que sí, en parte, porque lo que se construye principalmente en nuestra primera infancia es nuestro carácter, es la modulación de nuestro temperamento, la educación de nuestro temperamento y que tiene como manera de expresión el carácter que tenemos. A partir del temperamento y el carácter, de nuestra capacidad intelectual, es que generamos también, junto con la cultura que hemos recibido, una personalidad. Es una organización dinámica la personalidad. Tengamos presente el concepto de estructura donde el todo es más que la suma de las partes. Ese todo actúa interrelacionando los distintos componentes de la personalidad en forma activa, acorde con los cambios que se van produciendo. Una es la manera en que nosotros nos podemos apreciar y otra muy diferente, la manera en que podemos vernos frente a los demás. Una puede ser la manera en que nosotros nos apreciamos y otra muy diferente, la manera en que nos aprecian los demás. Y esto es parte de esa organización dinámica. Y esa organización psicofísica nos dota para poder vivir en una sociedad sumamente compleja. Saber actuar ante este organismo humano tan variable, tan variado y tan complejo, requiere de tener una personalidad. Pues si nosotros fuésemos con nuestro temperamento y nuestro carácter a flor de piel, seríamos sumamente vulnerables. El sistema psicofísico, en los seres humanos es imposible separar lo biológico de lo psicológico. Si me duele la cabeza, es posible que esté malhumorado. Cuando tomo sol en la playa y estoy bien acompañado, será difícil distinguir entre el placer físico y el psicológico. Aunque no lo tengamos presente, siempre nuestra conducta es una expresión psicofísica. Siempre nuestra conducta. Dependemos de muchos factores que intervienen en la manera en que nosotros nos comportamos. Saber observar estos matices, estas modalidades de comportamiento y de dónde derivan, si de nuestro temperamento, si de nuestro carácter, si de nuestra personalidad, es lo que nos va a poder formar como peritos. Es lo que nos va a dar una capacidad para que nosotros podamos comprender la conducta de una persona en el aspecto no verbal, porque la comunicación no verbal es la más amplia de nuestras comunicaciones. Comparativamente, el lenguaje verbal tiene limitantes muy grandes, mientras que la comunicación no verbal, el comportamiento no verbal, no tiene casi límites para poder expresarnos y comunicarnos.